Palabra el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas, con el permiso de la presidencia. Adelante. Gracias, presidente. El objeto del dictamen que está a discusión consiste precisamente en establecer como sanción la inhabilitación temporal y ampliar los derechos de los migrantes que permanecen en una estación migratoria a lo previsto en otras leyes y no solo a las disposiciones que ya establece la Secretaría de Gobernación. Esta reforma tiene gran relevancia, compañeras diputadas, compañeros diputados, pues incide en la protección de los derechos de los migrantes, pues todos los migrantes están protegidos por la legislación internacional sobre derechos humanos y se encuentran en condiciones de igualdad independiente de su situación migratoria regular o irregular. Conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, los migrantes irregulares gozan, entre otros, de los siguientes derechos: derecho a la integridad personal, derecho al debido proceso, derecho de recurrir respecto a las decisiones que afecten sus derechos como migrantes. En consecuencia, es responsabilidad del gobierno mexicano, representado por los agentes del gobierno, del propio gobierno, respetar sus derechos conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley de Migración. Cuando no se respetan los derechos humanos de los migrantes, el servidor público migratorio incurre en responsabilidad administrativa y se sanciona con base en la gravedad de la conducta y el grado de responsabilidad del infractor. La Ley de Migración dispone que se considerará infracción grave cuando se violen los derechos humanos de los migrantes y se sancionará con la destitución del servidor público que está asignado al Instituto Nacional de Migración, conocido como INAMI. Mediante este dictamen se establece que también se sancionará con inhabilitación temporal de conformidad con lo que ya prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los funcionarios. Lo anterior, debido a que la destitución del servidor público no es suficiente, dada la gravedad de estas faltas que tienen que ver directamente con la dignidad de personas, con la dignidad humana. Y por ello, en nuestro país es inadmisible y para cualquier sociedad que se violen los derechos de personas. Más en un país como el nuestro, que está buscando salvaguardar los derechos humanos de toda persona, independientemente de su condición migratoria en México. Compañeros legisladores, los migrantes irregulares migran por diversos motivos. Algunos lo hacen por reunificación familiar, otros porque buscan mejores condiciones económicas o sociales, por falta de oportunidades o por violencia o explotación sexual que enfrentan en sus países de origen. En muchos casos, como ya lo hemos visto, en países centroamericanos como El Salvador, Honduras o Guatemala, donde se vive una violencia recurrente, sobre todo a menores y mujeres. No podemos ser insensibles a esta realidad. Nuestro país, por su ubicación geográfica, no solamente ya es un país de origen migratorio, es un país de tránsito y también de destino. Y por eso, a través de más de 3,000 kilómetros de distancia que tenemos en nuestro país, es importante que podamos tener controles verídicos, certeros con respecto a la migración que llega y se va de nuestro país. Cada año, de acuerdo a las cifras que tenemos, más de 500,000 migrantes, más de 500,000, llegan a nuestro país. Lo cruzan, destino México, destino Estados Unidos, o simplemente regresan a sus lugares de origen. Esta realidad no la podemos soslayar, compañeros diputados. Es una realidad importante que afecta una buena parte de nuestro desarrollo como país. Con la reforma propuesta, cualquier servidor público del Instituto Nacional de Migración que viole los derechos humanos de los migrantes, que viole la dignidad de las personas, estará sujeto a estas sanciones. Eso hace
que como grupo parlamentario de Encuentro Social y estando conscientes de esta realidad y del fenómeno migratorio, que es un fenómeno global y que ocurre en nuestro país por las condiciones geográficas que tenemos, apoyamos esta reforma que fue planteada para que se pueda conducir de manera más correcta y de acuerdo a los tratados internacionales y a nuestra propia legislación, los funcionarios que tienen que ver con el trato a los migrantes. Por eso votamos y apoyamos esta reforma del Partido Encuentro Social. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Hortensia